Desde hace muchísimos años nos encontramos en una disyuntiva, en un cruce de caminos difícil de aclarar para nosotros, en lo que se refiere a la verdadera esencia del ser humano. Entonces hoy les traemos una vez más, como ustedes ya están viendo, al doctor Aurelio Chamorro, jefe entonces de cirujanos del hospital de Caravaca, para que nos hable un poco acerca de esto, de la esencia del ser humano. Pero antes, y en apenas un minuto, quiero darle pie al doctor Chamorro contándole algo que seguramente él desconoce y que le dará, reitero, pie para contestarme acerca de cuál es la real cultura que vivimos hoy en día, que para nosotros se refiere a la cultura del éxito. Les cuento, por ejemplo, que Corea del Norte, uno de los equipos que viajó a Sudáfrica a jugar el Campeonato del Mundo y que perdió en cifras de 7-0 contra Portugal, cuando volvió a su país, y esto es increíble, en el Palacio de la Cultura Popular, allí, su dictador, que se llama Kim Jong-il, obligó a toda la plantilla y a su entrenador a que se cuadraran allí durante 6 horas para escarnio popular por haber sido goleados en el Campeonato del Mundo. Solo se salvaron 2 jugadores porque viajaron directamente a Japón y no volvieron a su país. Y también lo curioso del caso es que el entrenador del equipo japonés se llama igual que este querido dictador. Allí lo llaman líder supremo o querido líder. Se llama igual, se llama Kim Jong. Pero el entrenador fue deportado y en estos momentos está trabajando en trabajos forzados en una construcción. Esto, increíblemente, está pasando y pasó en Corea del Norte. Al mismo tiempo, y esto es una pequeña nota que los quiero leer y que queremos que Aurelio nos escuche, una pequeña nota nos dice que un genio de las matemáticas rechaza un premio de $1 millón. El mundo de las matemáticas está de celebración, porque uno de los enigmas desentrañables de esta disciplina, la conjetura de Poincaré, acaba de ser desvelado. El genio que ha iluminado este misterio es Grigori Perelman, un personaje con fama de ermitaño y poco amigo de ceremonias y multitudes. De hecho, no se ha molestado en recoger el premio en París, pese a estar dotado con $1 millón. Perelman, de 43 años y residente en San Petersburgo, Rusia, tampoco se dignó a recoger la medalla Fields, el galardón más prestigioso de los matemáticos, cuando le fue concedida en Madrid en el año 2006. Entonces, creo que ya me habrás entendido fácilmente la pregunta. ¿Vivimos una cultura del éxito o finalmente no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Es sorprendente, no conocía yo esta historia de la selección de Corea y realmente refleja un poco lo que has dicho, el contexto en el que se desarrolla nuestra cultura. La cultura del éxito que subordina lo que es el bien del ser humano, digamos, a otros valores que son secundarios. En el caso que hemos estado comentando, a mí me parece que el motivo principal de estas entrevistas nuestras es precisamente subrayar lo que debe ser una cultura basada en el respeto, basada en la valoración del ser humano como tal, lo cual es imposible
si no tenemos un conocimiento un poco más profundo de nuestra identidad, que es un poco la razón de fondo de nuestras conversaciones. Si quieres, enlazando con lo que comentábamos el otro día acerca de la identidad del ser humano, quiero centrarme hoy en lo que podríamos llamar su esencia. Durante mucho tiempo se ha considerado que el ser humano era un animal racional, y según esta definición, nuestra esencia sería la racionalidad. Pero teniendo en cuenta nuestra condición de imágenes de Dios, que es amor, teniendo en cuenta que hemos sido creados por amor y para amar, nuestra esencia no puede ser otra que el amor. La razón está subordinada al amor, puesto que no podemos conocer algo que desconocemos, pero no es un fin en sí misma. Un deportista, en la medida en que repite y realiza cada vez con disciplina sus ejercicios, no solamente se supera a sí mismo, consigue marcas, sino que va modelando su propio cuerpo. Hay como un efecto inmanente que permanece en él mismo de las cosas que hace. Bueno, esta analogía la quiero utilizar para subrayar que la actividad, ese ejercicio repetido que hace que el ser humano modele, se realice como ser humano, se haga, es precisamente el amor. Amar es el ejercicio que permite al ser humano desplegar todas sus posibilidades y llegar a ser perfecto. Ahora, volviendo, Aurelio, a la pregunta que yo te hacía anteriormente, acerca de la verdadera esencia del ser humano, ¿cómo se justifica que si vivimos en una cultura del éxito, por ejemplo, este señor Perelman, que consigue algo increíble y que es galardonado nada más ni nada menos con un premio de $1 millón y, según dice la gente, el dinero trae el éxito, la fortuna trae el éxito en la vida? Entonces, ¿cómo a este hombre no le interesa esto y a otros sí? Para ellos esto es lo principal. ¿Cuál es la verdadera esencia? ¿La de Perelman o la de los demás? Bueno, ciertamente es un ejemplo llamativo. La verdad es que en el espectro de los valores que cada uno tiene, cuando uno antepone a todo el bienestar, todo lo que esté subordinado al bienestar adquiere mucho valor. Y ahí está el dinero. Cuando uno en su esquema de valores tiene un especial interés por la verdad y por tanto la considera como un tesoro por encima del propio bienestar, del éxito, entonces no se siente necesitado, o sea, menosprecia o quita valor a lo que para otros es realmente lo importante. Para este hombre que realmente ha demostrado un nivel, esta duda matemática hace un montón de años que se ha planteado y nadie había conseguido, desenmascararla. Este hombre, en mi opinión, ha demostrado que su interés por la verdad supera con mucho al interés por lo material. Ese sería mi diagnóstico. Ahora, Aurelio, ¿nos hablás o nos decís que amar es realmente servir a los demás? Ahora bien, ¿en qué medida? ¿En qué consiste esa tarea entonces de servir a los demás? Porque puede venir precedida o junto a una cantidad de cosas que muchísima gente de la que nos está viendo y escuchando, realmente las desconoce. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es esa tarea que tengo
que desempeñar para realmente servir a mis congéneres? Pues muy bien, este es el núcleo de lo que nosotros estamos hablando. Quizá cuando hablamos del tema del amor, pues claro, la opinión que cunde en el ambiente no es exactamente a lo que yo me estoy refiriendo. El otro día hice una referencia a una idea que no me importa repetir, y es que en el amor debemos distinguir como dos caras de una moneda. Una es precisamente el que nos sentimos atraídos por alguien o por algo que tiene valor en sí mismo. Y otra es que nosotros ponemos al servicio de ese objeto que nos resulta valioso, ponemos al servicio todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos. Por lo tanto, el amor es lo podríamos definir como es un darse a quien merece ser amado. O sea que de algún modo nos arrastra a servirle. Hemos recibido nosotros el seres humanos, con una tarea a realizar. Unos talentos que debemos cultivar a lo largo de un tiempo y que tenemos que invertir al servicio de los demás. Esta es la pregunta que me has hecho, del servicio. Y este servicio fundamentalmente se concentra en el trabajo. Yo diría que hay 3 ámbitos en los cuales nosotros ejercemos esa tarea de servir o de amar. Uno es el ámbito de la familia, al que nos hemos referido en otra ocasión. Otro es el ámbito del trabajo profesional. Y otro es el ámbito social, nuestro comportamiento como ciudadanos. Hoy precisamente quería centrarme un poco más en el tema del trabajo profesional, como tarea con la cual nosotros prestamos un servicio especial a la sociedad. Estamos integrados en un organismo social, el hombre es un ser social, en el que cada uno recibe servicios de los demás y debe corresponder aportando algo al conjunto. No es suficiente con tener una buena disposición general, es decir, bueno, pues yo voy a tratar bien a los demás. Hace falta prepararse para servir. Yo lo condenso en una frase que me parece muy significativa, que es: para servir, servir. Hace falta saber servir. No basta con tener, digamos, un deseo vago de prestar un servicio. Hay que prepararse, hay que saber prestar ese servicio. Y esa preparación no se improvisa, no se improvisa. Debemos conocer lo que conviene a los demás, o a aquella tarea a la que nosotros nos ocupamos, y someternos a esos intereses concretos. Esta es una idea que yo repito y que me parece muy importante, muy importante. Cuando uno ayuda a alguien, pues no se inventa las cosas que debe hacer, sino que tiene que someterse a lo que realmente necesita. Yo lo pongo el ejemplo mío como médico. Yo tengo una tarea en la cual yo tengo que ser dócil a las exigencias de nuestro organismo. No puedo inventarme el tratamiento, tengo que someter mis juicios a lo que conviene a la solución de cada enfermedad. Y básicamente, para hacer ese trabajo bien hecho, hacer un trabajo bien hecho, yo creo que hay que subrayar 2 cosas. Primero, hacerlo con perfección humana. Perfección humana supone estar en los detalles, no hacerlo con precipitación, hacerlo bien hecho. Y segundo, hacerlo con una intención recta, no buscando servirnos de los demás en beneficio propio, egoístamente, aunque luego tengamos una satisfacción, sino orientando nuestro esfuerzo al bien de los demás. Ese es el criterio. Pero, vamos a ver, por lo general, Aurelio, y lamentablemente es así, los demás acuden a sus lugares de trabajo,
a sus lugares de estudio, a sus centros políticos, por ejemplo, para servirse de los demás y no para servirles. Entonces, yo muchas veces he llegado a la terrible conclusión de que el mundo es ciego, sordo y mudo, y que muchas veces quienes predican, yo no me incluyo, quienes predican lo hacen muchísimas veces en el desierto, y eso es realmente súper lamentable. Entonces, ¿cómo se puede concretar? Porque esa es la real pregunta. ¿Cómo se puede concretar esa ayuda a los demás para que nos oigan, para que nos escuchen, para que nos vean? ¿Y cuál es la verdadera vocación profesional? Pues yo estoy de acuerdo totalmente con esa observación que has hecho. Desgraciadamente vivimos en una cultura en la que cada uno se erige como en el sol alrededor del cual deben girar todos los planetas. Somete los intereses de los demás a los intereses egoístas. Claro, pretende así lograr, digamos, el anhelo de felicidad por un camino equivocado. El camino real es subordinar el propio bienestar al bien de los demás y no sacrificar el bien de los demás en beneficio del bienestar propio, ¿entiendes? Bueno, esto quiere decir que evidentemente en el ambiente en que vivimos es una civilización, digamos, egoísta, que ignora al ser humano, que lo instrumentaliza, lo convierte en un objeto, y en el momento en el que no satisface las necesidades egoístas, pues no importa eliminarlo, o por lo menos apartarlo, y yo tengo un interés muy grande en colaborar, poner mi granito de arena para que esto cambie, para instaurar una cultura del servicio y del amor, una cultura en la que uno encuentra su realización personal precisamente atendiendo al bien de los demás, desinteresadamente. Es una aparente contradicción. Me preguntabas por la vocación profesional. A mí me parece un tema muy interesante y muy importante, porque hoy día, precisamente, hay una tendencia, sobre todo en la gente joven, los que hemos vivido en otro tiempo, quizá hemos vivido seguramente la vocación profesional de otra manera, con más raíces, con más profundidad, pero hoy día en la que predomina esta cultura hedonista de la comodidad, sobre todo la gente joven, quiere ir superando los niveles de su estudio, alcanzar un título, aunque no tienen ningún interés, en muchos casos, en saber. Les interesa, con el mínimo esfuerzo, conseguir el mayor bienestar económico, una situación estable. Claro, eso contradice a lo que debe ser su tarea. He dicho antes que para servir hay que estar preparados. Y uno, cuando está estudiando desde el principio, va conociendo el medio en el que se desenvuelve, se va conociendo a sí mismo y va creando las condiciones adecuadas para que un día pueda descubrir su vocación profesional. Y aquí quiero subrayar la palabra descubrir, porque quizá la gente entiende que uno, y quizás así lo percibe mucha gente joven, que uno elige una tarea pues en razón de lo que resulta más asequible. Sin embargo, la vocación profesional más bien es una especie de llamada de fuera. Uno tiene unas cualidades, unas condiciones, unas habilidades, y según el medio en el que se encuentra, percibe unas necesidades, unas posibilidades de actuar, y se produce entonces una conjunción. Uno se siente atraído por algo porque tiene capacidad para ello, porque le atrae. A mí me recuerda
al concepto de símbolo que se utilizaba antiguamente, quizá lo sabrás, pues cuando se invitaba a alguien a una fiesta, en algunos casos se partía una piedra, cada uno se quedaba con la mitad, y cuando llegaba tenía que comprobar a ver si ajustaban. Si era la otra mitad, uno tenía acceso a esa fiesta. Es una especie, un símbolo. Bueno, pues nosotros de algún modo tenemos una disposición, unas cualidades, y en la medida en que estamos percibiendo en el ambiente necesidades, problemas, en un momento dado nos sentimos atraídos hacia algo que encaja perfectamente en nuestras posibilidades. Ahí es donde descubrimos nuestra vocación profesional. Pero lo lamentable es que solo quien está como muy bien dispuesto a servir, con las antenas bien extendidas para captar las necesidades de los demás, solo esa persona descubre su vocación. Quien es muy egoísta y solo está buscando su comodidad, el camino más corto, esa persona es como si fuera un poco ciega, lo que tú decías, y ni siquiera percibe las necesidades de los demás, con lo cual no se siente atraído, movido a servir. Trata más bien de apropiarse más que de dar. Y yo suelo decir que realmente uno se hace rico cuando da. No se hace rico cuando acumula cosas, cuando acumula éxito, cuando cree tener seguridad. Uno tiene aquello que da. Y uno se posee a sí mismo cuando se entrega a sí mismo. Y esta actividad profesional, que tiene como punto de partida esa vocación, pues es la clave precisamente para darse. Es el modo humano de darse. Poner al servicio de los demás, pues una actividad en la que uno se entrena, aprende a hacerlo bien, y no solamente aprende, sino que tiene que mantener a lo largo del tiempo y mejorar su capacidad. Un profesional no adquiere un nivel y luego vive de rentas, pues tiene que tratar de mantenerse al día, y eso exige una formación permanente, un esfuerzo, una dedicación. Solamente cuando nosotros estamos, digamos, gastando nuestra vida al servicio de los demás, progresamos como seres humanos, y en el mismo esfuerzo por realizar a los demás, nos realizamos nosotros mismos. Es una idea importantísima. Yo quería aprovechar, sobre todo con vistas a la gente joven, a darles esta pequeña señal de alerta. Si un joven, digamos, busca lo cómodo y piensa que va a encontrar la felicidad por una actividad que le exija poco esfuerzo, se equivoca. La felicidad está en la valentía de comprometerse con una tarea que, aunque resulte aparentemente difícil, es proporcionada a nuestra capacidad. Dar el máximo, es decir, hacer rendir al máximo nuestra capacidad. Lógicamente eso se ve como una empresa costosa, y uno puede tener la tentación de rebajar el esfuerzo, pero solamente el que es capaz de empeñarse en serio en una aventura complicada, pero asequible, pues puede luego realmente encontrar una satisfacción total en la realización de sus posibilidades. Aurelio, tú has nacido y te has criado con una cierta capacidad intelectual como sinónimo de inteligencia, que ha permitido el que llegaras a ser un médico cirujano respetado y muy respetado por la sociedad en la que te encuentras inmerso. Pero no solamente como médico cirujano que trata de salvar vidas con sus manos a través de operaciones riesgosas, por ejemplo, sino a través de tus mensajes cristianos hacia los demás. Y eso, como lo digo siempre, se esté o no de acuerdo contigo, es de valorar y es de agradecer. Por eso, mi siguiente pregunta,
quiero que seas absolutamente sincero en tu contestación, es: el mundo es muy variopinto. Hay musulmanes, hay budistas, hay hinduistas, en fin, hay miles de religiones en el mundo. Entonces, las ideas que uno tiene, el camino que uno recorre en la vida, uno tiene que hacer que los demás vengan a ese camino, o sea, combatir las ideas con ideas o combatirlos de otra manera mucho más violenta. Yo en ningún caso utilizaría ningún tipo de violencia, porque la verdad no se impone, la verdad se propone. Y lo ideal es hacer que brille, no solamente en la forma de expresión, en las propias palabras, sino sobre todo en la propia conducta. Yo creo que no hay nada más eficaz para hacer que alguien descubra una luz que brillar. Y por tanto, yo soy muy respetuoso siempre, es decir, con cualquier sensibilidad, con cualquier religión, me merecen un respeto infinito, porque veo una respuesta, digamos, adecuada a esas personas que descubren de esa manera su dependencia de Dios y aceptan, digamos, un compromiso y unas obligaciones, y por lo tanto me merecen un grandísimo respeto. Claro, cuando uno tiene la suerte, por decirlo así, de haber recibido la fe, que te permite dar una explicación total, digamos, y por tanto como un conocimiento de la realidad desde arriba, desde el mismo punto de vista de Dios, entonces siente un deber más profundo todavía de comunicar esa verdad, pero nunca de imponerla, y por tanto debe imponerse por sí misma. Por eso es tan importante que todas las personas tengan una disposición recta hacia la verdad. La persona que antepone su egoísmo personal a la verdad deforma la realidad de acuerdo con sus intereses egoístas. La persona que es respetuosa con su conciencia, que respeta la verdad, es como quien tiene los ojos abiertos, y en cuanto que aparece una luz, la ve. Y por tanto esas personas, cuando se encuentran con alguien, yo he conocido mucha gente, con alguien, digamos, en el que brilla una luz coherente, una persona que es coherente con su manera de pensar, se sienten atraídos. La verdad atrae, el ser humano está diseñado para sentirse interesado por la verdad, y solo cuando apaga esa inclinación con egoísmo, entonces ya pierde el interés. Pero en principio todas las personas nos sentimos movidas a conocer la verdad. Y por tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que tantas opciones como hay deben ser respetadas, pero al mismo tiempo debemos tratar de difundir, digamos, de esa manera pacífica, siempre pacífica. Es preferible ser víctima a ser verdugo. Y yo prefiero que me humillen o que me maltraten por mi manera de pensar, porque la persona divina de la cual vivo, que es Jesucristo, precisamente se dejó maltratar, pudiendo evitarlo, se dejó matar por amor, y nos dio la lección máxima de nuestro comportamiento. Él no impuso la verdad, Él expuso la verdad y se atuvo al maltrato y a la humillación, y por lo tanto ese es el camino correcto, nunca el camino de la violencia. Muy bien, y esta, como última pregunta, la más difícil de todas las que yo te puedo hacer y que te he hecho hasta el momento. Nos has dicho en algún programa anterior que el ser humano está hecho a semejanza de Dios, ¿no es cierto? Pero entonces el ser humano como tal
evidentemente se equivoca. El ser humano no es Dios. Entonces, explícanos un poco, explícale a la audiencia qué pasó con las cruzadas católicas. Bueno, en la historia de la Iglesia ha habido muchos comportamientos inadecuados, porque la Iglesia coexiste un factor humano que está inclinado al error, al mismo tiempo que hay un principio divino, que es el Espíritu Santo, el que la sostiene. En realidad, para poder explicar el comportamiento inadecuado del hombre, el egoísmo, el atropello de los demás, habría que irse un poco hacia atrás, hacia el momento en el que el hombre rechazó la dependencia de Dios. Porque entonces perdió la integridad de su ser, la coherencia personal. La vida de la gracia nos permite recuperar ese equilibrio y por tanto la capacidad de obrar como seres humanos íntegros. Eso, en ese caso, se puede actuar a lo divino. Pero cuando una persona, digamos, rebaja su esfuerzo personal, se deja llevar más por la parte animal, por la ira, por el egoísmo, por la sensualidad, entonces comete atropellos y lógicamente se reflejan en la historia general y la historia personal. Y Dios, sin embargo, no se desanima por nuestros errores, porque tiene paciencia, sabe esperar los momentos, y yo creo que es de sabios el reconocer las culpas y pedir perdón. Eso es lo que hizo en su momento Juan Pablo II, en nombre de la Iglesia, por tantas cosas que a lo mejor no se han hecho bien, que no corresponden tanto a la Iglesia como institución, sino a una serie de personas, más o menos significadas, a título personal. Muy bien. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Aurelio, una vez más. Como siempre, vas a seguir semana a semana teniendo encantado. Las puertas abiertas de nuestro programa. Y bueno, y a ustedes decirles una vez más que nuestro cometido aquí es preguntar, es tratar de informar de la mejor manera posible a todos ustedes los que nos están escuchando, sean de la religión que sean, o sean ateos, por ejemplo. Eso es lo que nosotros nos proponemos semana a semana. Y como les decimos siempre, si nuestro programa una vez más les llegó en algo, en 7 días y 7 noches, Dios mediante, les esperamos aquí en esta misma casa. Hasta entonces.